El Espíritu Santo. Génesis 1:2.1-2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy quiero hablar sobre un tema que, en mi opinión, nunca se enseña lo suficiente dentro de la Iglesia. Quiero hablar del Espíritu Santo. No sé por qué, pero siento que muchos maestros se sienten intimidados y evitan este tema. Tal vez porque parece algo muy místico. O tal vez porque tiene una sensación un poco de otro mundo. O simplemente porque no saben mucho sobre el Espíritu Santo. Como puedes ver por las Escrituras, el Espíritu Santo, al igual que Dios y Cristo, ha estado aquí desde el principio. Y elegí la imagen de una paloma porque en el Evangelio dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió sobre él, en forma de paloma. Apenas he comenzado y ya hemos aprendido 3 cosas sobre el Espíritu Santo. Primero, por su nombre, es un ser espiritual. Segundo, ha estado aquí desde el principio. Y tercero, puede tomar una forma física. Tal vez el Espíritu Santo no sea tan misterioso como pensamos. Tal vez no tenemos que sentirnos intimidados por este tema. Hoy voy a hablar contigo sobre las hermosas imágenes que se nos han dejado, para pensar y entender más profundamente la presencia de Cristo en la tierra hoy. Vamos a mirar la fuerza invisible pero innegable del Espíritu Santo. Recuerdo la primera vez que me enseñaron sobre el Espíritu Santo. Fue en la clase bíblica y yo tenía unos 8 años. Durante años se nos había enseñado que Dios estaba en su trono en el cielo y Jesús a su derecha, basado en lo que había visto en algunas Biblias antiguas, de hace mucho tiempo, con mapas coloridos y dibujos de historias bíblicas. Esta era la imagen que se formaba en mi mente cuando alguien hablaba de Jesús en el cielo. Y recuerda que este es solo una representación que vi en mi mente, nada más. Ahora bien, repito, yo tenía solo unos 8 años cuando nos enseñaron sobre el Espíritu Santo. No tenía ninguna experiencia con fantasmas o espíritus. Nunca había visto ninguna imagen del Espíritu Santo en ninguna Biblia. De hecho, las únicas imágenes de fantasmas o espíritus que había visto eran en caricaturas de la televisión. Así que, durante años, cuando alguien mencionaba a Dios, Jesús y el Espíritu Santo, esta era la imagen que se formaba en mi cabeza. Por favor, entiende que no lo digo con falta de respeto. Solo estoy volviendo a lo que dije al principio. Muchas veces el tema del Espíritu Santo no se entiende. O a veces incluso se evita. Y recuerda que este es solo una representación que vi en mi mente joven, nada más. Y puedo decir con sinceridad que, hasta el día de hoy, nunca he visto una representación o imagen del Espíritu Santo. Pero al final de este sermón, te darás cuenta de que las Escrituras revelan mucho más sobre el Espíritu Santo de lo que imaginabas. Tal como dice en Deuteronomio 29:2.29, Dios revela sus secretos a nosotros. Bien, comencemos. Primero quiero que ponemos atención a las últimas palabras que Jesús pronunció antes de ascender al cielo. Estas palabras vinieron en forma de un mandato y luego una promesa. El mandato se encuentra hacia el final del Evangelio de Lucas. Lucas 24:49. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Donde Jesús les dijo a sus seguidores, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego vino la promesa. Hechos 1:2.8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Justo antes de la ascensión. Las últimas palabras que Cristo pronunció. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo Jesús. Y me seréis testigos. En Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Levante la mano si hoy usted necesita un poco de poder. Raise hand. Jesús dijo, recibiréis poder. Recuerdo una historia que escuché hace muchos años sobre un hombre que se fue de crucero. Este hombre no era rico. En realidad vivía una vida humilde. Pero su sueño era irse de crucero por el Caribe.
Ahorró su dinero durante varios años, y encontró un crucero que podía pagar si se quedaba en una de las cabinas más pequeñas. Compró su boleto. Empacó su maleta. Y se preparó para su viaje. Cuando llegó, miró hacia arriba al enorme barco y subió por la pasarela. El primer día fue emocionante. Caminó por la cubierta. Observó muchas de las actividades emocionantes. Y cuando llegó la hora del almuerzo, se sintió abrumado al ver toda la comida increíble puesta para los huéspedes en una mesa que parecía no tener fin. Bajó la cabeza. Regresó a su habitación. Y se preparó un sándwich de mantequilla de maní. Con el pan. Y el frasco de mantequilla de maní que había empacado. Esa noche, el buffet de la cena fue aún más espectacular que el del almuerzo. Pero volvió a su habitación y comió otro sándwich de mantequilla de maní. La noche también era emocionante. Había varios salones de espectáculos en el barco. Y cada noche él se quedaba parado justo afuera de la puerta. Escuchaba la música. Y miraba hacia adentro cuando alguien entraba o salía. En el último día del crucero, estaba en la cubierta principal admirando nuevamente el almuerzo cuando un mesero se le acercó y le preguntó si necesitaba algo. Él respondió amablemente que no, que estaba bien. Uno de los encargados de actividades escuchó y le preguntó si todo estaba bien. Por supuesto que sí, respondió. Y entonces el director le dijo: lo he visto cada día admirando la comida. Lo he visto caminando por la cubierta. También lo he visto parado en los pasillos cuando tenemos nuestros espectáculos nocturnos. Pero nunca lo he visto sentarse a una mesa, participar en las actividades, ni entrar a los espectáculos. El rostro del hombre se puso rojo y explicó: mire, yo no tengo mucho dinero. Ahorré para venir a este crucero. Pero solo pude pagar la habitación. No puedo pagar comidas tan increíbles como estas. Ni pagar para entrar a un espectáculo elegante. El director negó con la cabeza y le dijo: usted no entiende, señor. Todo eso está incluido en el precio del boleto. Una vez que compra su boleto, puede comer toda la comida que quiera, participar en las actividades, y entrar a los espectáculos sin pagar más. Todo está incluido. ¿Sabes? El Espíritu Santo es un regalo maravilloso de Dios. Cuando somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios viviendo y habitando dentro de ti, guiándote, sosteniéndote, aconsejándote, consolándote, intercediendo por ti, y bendiciéndote, de muchas maneras que a menudo no podemos imaginar. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, Dios no nos deja solos como huérfanos, tratando de encontrar el camino a casa por nuestra cuenta. Él nos adopta, vive en nosotros, y nos ayuda a encontrar el camino de regreso a casa. ¿Ves? Así como el hombre en el crucero, todos los beneficios del Espíritu Santo están incluidos en nuestra vida cristiana. Cuando nos convertimos en cristianos, recibimos el don del Espíritu Santo, y todas las promesas que vienen con él. Yo me hice cristiano cuando apenas era un adolescente. Y para ser honesto, pasé muchos años sin entender, ni recibir los dones del Espíritu Santo. Perdí muchos años sin siquiera ser consciente de que el Espíritu vivía dentro de mí. No culpo a nadie. Tengo una Biblia. Pude haber estudiado sobre el Espíritu Santo. Justo el otro día, estaba hablando con Marvin sobre este mismo tema. Y le dije: realmente puedo sentir al Espíritu Santo moviéndose dentro de mí. Y más fuertemente ahora que nunca antes en mi vida. Solo algunos ejemplos en mi vida. En el pasado, cuando alguien me hacía daño o las cosas no salían como yo quería, me enojaba con la situación. O quería vengarme de quien me había hecho daño. Ahora, cuando alguien me hace daño, lo primero que viene a mi mente es: Dios debe querer que tome un rumbo diferente. ¿Y cómo glorificaría a Dios vengándome de esa persona? No lo haría. Tal vez Dios está diciendo que no necesito estar cerca de esa persona, o tal vez me está moviendo a un lugar mejor. Así que me mantengo tranquilo y espero a ver lo que Dios tiene preparado para mí. Eso es el Espíritu Santo, no soy yo. También siento al Espíritu cuando me siento a escribir mis sermones. Te prometo que no tengo las palabras. Te lo prometo. Pero muchas veces, cuando me siento frente a mi compu,
Las palabras simplemente vienen a mi mente. Eso es el Espíritu Santo obrando. Y un ejemplo más, breve. Recuerdo que una noche muy fría iba manejando de regreso a mi finca en Texas. Pasé junto a un joven que caminaba por la carretera en medio del campo, lejos de la ciudad. Tenía una pequeña maleta, nada más. Cuando lo pasé, algo dentro de mí me tocó el corazón. No sabía por qué, pero mientras seguía conduciendo, una voz en mi mente me repetía: regresa y ve cómo está ese joven. Di la vuelta para revisar. Mi mamá me había dicho toda la vida que no recogiera extraños en la carretera. No es seguro, y menos de noche. Y el sol ya se estaba ocultando. Pero ese tirón indescriptible en mi corazón me hizo no escuchar a mi mamá, sino a la voz. Me detuve a su lado. Ni siquiera me miró. Le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Le dije: al menos sube a la camioneta y caliéntate un poco. Subió. Y nos sentamos en silencio unos momentos. Luego, este joven de unos 20 años comenzó a llorar. Yo no lo sabía en ese momento, pero ese joven había sido echado de su casa por esposa, 5 estados lejos de Texas. Voló a quedarse con su hermano. Pero tuvo una fuerte discusión. Y su hermano también lo echó de su casa. Todo lo que tenía era una maleta con algo de ropa y un boleto de regreso en avión. Estaba caminando hacia el aeropuerto. Era un viaje de 1 hora y media por carro, así que tendría que caminar toda la noche. Sin comida. Sin agua. Sin un abrigo adecuado para el frío. Y probablemente se habría congelado si yo no me detenía. No dije mucho, solo: vamos a llevarte a casa. Condujimos a la 1 hora y media hasta el aeropuerto. Le di dinero para que comiera esa noche y la mañana siguiente. Cuando llegamos, él abrió la puerta y me pidió que también bajara del camión. Miré por el espejo retrovisor. Y vi a la seguridad del aeropuerto. Así que salí de la camioneta. Él dejó todo. Corrió alrededor de la camioneta. Me abrazó. Me sostuvo. Y simplemente lloró. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Usted es cristiano, ¿verdad? Le dije: sí. Él dijo: voy a mejorar, lo prometo. Estoy casi seguro de que salvé su vida esa noche. Me llamó 2 semanas después para decirme que estaba bien, y que estaba poniendo su vida en orden. ¿Quién sabe? Tal vez, con un solo acto de bondad, también salvé su alma. Pero escúchame. No fui yo quien hizo esas buenas obras. Fue el Espíritu Santo usando mi vida esa noche. ¿Ves? La vida es difícil. Ese joven estaba pasando por un momento difícil. Todos pasamos por tiempos difíciles. No fuimos creados para cargar estas pesadas cargas solos. No fuimos hechos para andar por esta tierra sin dirección, cargando ansiedad, tristeza, problemas y corazones rotos. Fuimos creados para un propósito más alto. Cada día me levanto emocionado por ver lo que Dios tiene preparado para mí. Ese es el Espíritu Santo viviendo y bendiciéndome. No porque yo sea una gran persona, sino porque el don del Espíritu de Dios y la gracia de Dios vienen con ser cristiano. No siempre tuve eso, y para ser sincero, pasé gran parte de mi vida tan preocupado por las cosas de este mundo que casi me pierdo algunas de las bendiciones más increíbles que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros hoy. Creo que Dios quiere que todos nosotros alimentemos y cuidemos una relación vibrante con el Espíritu Santo. Bien, volvamos a Jesús en el día de su ascensión. Estos hombres habían estado con Jesús por 3 años. Habían caminado bajo su sombra. Habían presenciado los milagros. Lo habían visto ordenar a los demonios que huyeran. Habían visto enfermedades desaparecer de los cuerpos. Habían escuchado cada uno de sus sermones. Habían sido testigos de la muerte, la sepultura, y ahora, del Cristo resucitado. Habían pasado 40 días en la presencia del Cristo resucitado. Sin embargo, Jesús les dijo: aún no están listos. Aún no estaban listos. Incluso después de 3 años en el seminario más grande en la historia del mundo. No estaban listos. Jesús se negó a enviarlos sin el poder, la promesa y la presencia del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Déjame preguntar una vez más: ¿quién necesita un poco más de poder? Levanta la mano. Poder para levantarte de la cama en la mañana.
Poder para seguir adelante con la vida. Poder para tomar las decisiones correctas. Poder para decirle no a esas voces internas. De remordimiento. De miedo. De ira. Poder para avanzar hacia ese lugar donde Dios quiere que tú y yo estemos. Poder para vivir desde la esperanza. El optimismo. Una fe más fuerte. Más gozo. Más energía. Parece que en la vida, muchas veces nos estancamos. Nos quedamos atrapados. Pero no es la voluntad de Dios que vivas una vida cansada, agotada, fatigada. Su visión para ti incluye el depósito del Espíritu Santo en tu vida, haciendo por ti lo que una mano hace con un guante, levantándote, fortaleciendo, trayendo victorias, dando esperanza donde antes solo había temor. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tal vez tú ya tienes todo el poder que necesitas. Tal vez tu vida es como un sueño. Nunca te cansas. Tienes más energía de la que necesitas. Tal vez despiertas cada mañana con una gran sonrisa en el rostro. Y una canción en el corazón. Sin ninguna preocupación en el mundo. Pero si tú sabes lo que es estar cansado, entonces creo que vas a aprender a amar y atesorar esta invitación. A nutrir una relación con el Espíritu Santo. Y descubrir la vida vigorosa que Él produce. Cuando lees sobre el Espíritu Santo, desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, verás que Él aparece en imágenes y metáforas. Desde el inicio de la creación hasta el cierre del plan redentor. Recuerda, el Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras. Él se describe a sí mismo como la paloma de paz que calma el caos. Se describe como el compañero supremo que continúa la obra de Cristo. Se describe como el aceite de unción del cielo, que nos prepara para buenas obras. Se describe como aquel que sella al santo para la eternidad, protegiéndonos del diablo. Se describe como el aliento y el viento de Dios. Incluso se describe como lenguas de fuego que descendieron sobre los discípulos. Es la nube de día y el fuego de noche que nos guía en las decisiones de la vida. La hermosa imagen del Espíritu Santo es el río de agua viva que fluye desde el interior de aquellos que vienen a Cristo. Él es el dador de dones, quien le da a la Iglesia todo lo que la Iglesia necesita. Y estas metáforas continúan sin parar desde el principio hasta el final. Las imágenes, las figuras y las metáforas son buenas para tratar de entender algo, pero si no puedes aplicarlas a tu vida real, ahí es donde se quedan. Solo son imágenes, figuras y metáforas. Como sabes, tengo una Bohei, una cuadra que me gusta manejar por las montañas de Escazú. Hay lugares desde donde se puede ver todo el valle central hasta el volcán Irazú. La vista es espectacular. Es impresionante. Pero al intentar tomar una foto con el celular, nunca puedes capturar la majestuosidad de la vista. Tienes que estar ahí. Esto es lo que estás tratando de hacer cuando no cultivas tu relación con el Espíritu Santo. Así como intentas capturar la majestuosidad del paisaje con un celular, estás tratando de recibir los maravillosos dones de Dios por tu propia cuenta. Simplemente no puedes hacerlo. Así que tratemos de llegar ahí ahora. Hace unos 10 años, Alicia y yo tuvimos la oportunidad de ir a Río de Janeiro, Brasil. Mientras planeaba el viaje, me di cuenta rápidamente de que Brasil es caro. Y que por el costo del transporte en Río de Janeiro, podíamos contratar a un guía con carro a tiempo completo. Por solo un poco más de dinero. Así que me metí en internet, y encontré a un guía turístico llamado Sebastián. Eso fue lo mejor que pude haber hecho. Nuestro guía sabía todo, absolutamente todo, sobre Río de Janeiro. Cuando nos llevó a la estatua del Salvador, todos iban en una dirección. Él dijo, esperen, síganme. Pasamos por un pasillo por atrás. Y de repente estábamos al frente de la fila. Estábamos contemplando todo Río de Janeiro. Y fue indescriptible. Estábamos en el centro y él se metió por un callejón angosto, con una calle empedrada. Y señaló una puerta antigua que decía, Carmen Miranda, una de las actrices latinas más famosas del mundo. Y estábamos en su casa. Y la comida. Él conocía todos los mejores lugares para comer. Desayuno, almuerzo y cena. Comimos como reyes.
Y lo mejor fue ver la expresión de felicidad en su rostro al mostrarnos todo sobre su ciudad. Definitivamente eligió la profesión correcta. Sebastián realmente amaba mostrar su ciudad a los visitantes. ¿No sería maravilloso que tuviéramos ese mismo asombro, esa misma emoción por la persona más grande que ha vivido en esta tierra, Jesucristo? ¿No sería grandioso si hubiera un guía turístico o maestro que pudiera llevarnos a su presencia? Alguien con un entusiasmo contagioso. Que compartiera con nosotros todo lo que sabe. Cada detalle. Que pudiera educarnos. E inspirarnos. Hoy quiero intentar convencerte y decirte que ese alguien está aquí. Esa persona está aquí. Ese ser viviente. Ese maestro de Jesucristo está aquí. Sebastián era el nombre de nuestro guía en Brasil. Pero Jesucristo se aseguró de que todos conociéramos el nombre del guía que Él dejó para nosotros. Y el nombre de ese guía es Paráclito. Paráclito es una de las palabras griegas más ricas en la Biblia. Solo se usa 5 veces en el Nuevo Testamento. 4 de esas 5 veces, Jesús mismo la usó. Y las 5 veces se usaron la noche antes de la crucifixión. Así que todo sobre esta palabra indica una gran importancia. Jesús la usó para describir al Espíritu Santo. ¿Y quién conoce mejor al Espíritu Santo que Jesús? La palabra Paráclito aparece en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16. Porque esos 3 capítulos contienen el mensaje final que Jesús les dio a sus seguidores. A menudo se le llama el discurso del aposento alto. Porque Jesús estaba en el aposento alto. Lavó los pies de los discípulos. Y luego dio este mensaje final. Y a lo largo de este mensaje hay varias referencias al Espíritu Santo. La historia del Espíritu Santo recorre todo este discurso final. Si tomaras todas las referencias de Juan 14, 15 y 16 y las compilaras en un solo párrafo, así leería. Juan 14 2.16-17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14 y 26. Mas el Consolador, Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15 y 26. Pero cuando venga el Consolador, Paráclito, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16 2.7-8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, Paráclito, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16 2.13-14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Hay tantas joyas preciosas en este párrafo. ¿Notaste la unidad de la Trinidad en el mensaje final que Jesús da a sus seguidores? Los 3 miembros de la deidad están interactuando entre sí. El Padre enviará al Espíritu. El Espíritu hablará lo que yo le diga. Hay una interacción de uno con el otro. Hay una cooperación dentro de la Trinidad. Y esa cooperación existe para enviar al Espíritu a nosotros. También nota el uso del pronombre Él. El pronombre Él. El Espíritu Santo es una persona. No llamemos al Espíritu Santo una cosa, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo es una persona que toma decisiones. Que tiene sentimientos. Que responde a las oraciones. Que intercede. Apocalipsis 2.7 Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Romanos 8 y 26 Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hechos 13 2.2 Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 20 y 28 El Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Hechos 5 2.3-4 ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hebreos 10 y 29 ¿Hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Mateo 12 2.31-32 Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El Espíritu, según Apocalipsis 2.2.7, habla a las iglesias. Según Romanos las 8:26, intercede por el creyente. Él da instrucciones a los discípulos, Hechos 13:2.2. Incluso nombra ancianos, Hechos 20:28, ¿sabías que se le puede mentir? Hechos 5:2.3-4. Se le puede entristecer, Efesios las 4:30. Insultar, Hebreos las 10:29. Y blasfemar, Mateo 12:2.31-32. El Espíritu Santo es una persona con intelecto, con emociones y con voluntad. Él es una persona. Es activo. Responde. Piensa. Y está de tu lado. Creemos esto por esa palabra tan maravillosa, Paráclito. Paráclito significa el que viene al lado. Ahora bien, dependiendo de la traducción que tengas, puedes ver esta palabra como ayudador, o consolador, o consejero, o abogado, o intercesor. Una traducción simplemente dice que el Espíritu Santo es otro que está a tu lado. Esa es la traducción literal de Paráclito. Él viene a tu lado y está contigo. ¿Por qué hace esto? ¿Cuál es su intención? ¿Por qué está a tu lado? ¿Es simplemente un acompañante divino que quiere hacernos compañía? Eso sería maravilloso. Nadie se quejaría. Pero Jesús quiere que veamos que hay una razón. Hay un propósito mayor en su venida. No viene solo para acompañarnos, sino para enseñarnos sobre Jesús, Juan 14:15-16. Mira lo que el apóstol Pablo dijo a una iglesia en Corinto. 1 Corintios 2:2.9-19 Antes bien, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. ¿Entendiste que cuando entregaste tu corazón a Cristo, no solo fuiste salvado de tus pecados, sino que también Dios se convirtió en tu maestro? El Espíritu Santo se convirtió en tu instructor. ¿Y Él intervino para revelarte cosas? Todo el mundo en la tierra está tratando de entender esta vida. Apenas estamos en este planeta. Apenas estamos aprendiendo a caminar. Nos preguntamos, ¿cómo llegué aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué es todo esto? ¿Tiene algún propósito? ¿Cómo explicamos el sufrimiento y la lucha? ¿Hay algo después de esta vida? Como cristianos, tenemos esta idea y promesa incomprensible y hermosa. No solo tenemos un maestro que enseñó, sino un maestro que sigue enseñando, que nos habla, que nos revela lo que necesitamos saber cuando lo necesitamos. El conocimiento que necesitamos sobre esta vida ha sido puesto en nuestros corazones. Nos habla a través de su iglesia. Nos habla por medio de su palabra. Nos está enseñando. Y continuamente nos revela lo que debemos saber. Pablo dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, y saca a la luz lo que Dios ha planeado desde siempre. Dios ofrece un informe completo sobre los dones de la vida y la salvación que nos está dando. No tenemos que depender de las suposiciones y opiniones del mundo. No lo aprendimos leyendo libros o asistiendo a escuelas. Lo aprendimos de Dios, quien nos enseñó de persona a persona, a través de Jesús. Y ahora te lo transmitimos a ti de la misma manera. De primera mano. De manera personal. Y la pregunta de Isaías, en Isaías 42.13, dice. Isaías 42.13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? Cristo lo sabe, y tenemos el Espíritu de Cristo. Él te ayudará a entender esta vida. Él te salvará de la confusión y la duda. Él te ayudará a encontrarle sentido a esta vida. Ahora mira esto, el Espíritu Santo no solo es Maestro, sino que nos enseña sobre Jesús. Eso es lo que Él quiere que sepamos. El deseo del Espíritu Santo es guiarnos a ti y a mí a comprender a Jesucristo. Quiere que nos asombremos al verlo. Quiere dejarnos sin palabras con la historia del pesebre. Quiere iluminarnos con el sermón del monte. Quiere inspirarnos con los milagros que leemos en los Evangelios. Él quiere que fijemos nuestra brújula en el regreso de Cristo, y que meditemos en las obras de Jesús. El Espíritu Santo es todo acerca de Jesús.
Si sabes algo sobre Jesús, es porque el Espíritu Santo te lo ha enseñado. El Espíritu Santo es la autoridad sobre Jesucristo. Y quiere guiarte a su presencia. Porque es al entender a Cristo que el resto del mundo comienza a tener sentido. Es en una relación con Cristo donde encontramos el perdón de los pecados y la promesa del cielo. Muchas veces escuchamos frases como, una persona llena del Espíritu. O una iglesia llena del Espíritu. Lo he visto incluso en letreros. Esta es una iglesia llena del Espíritu. Pero según este pasaje, ahora sabemos cómo luce una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu es donde Jesús está en el centro. Una persona llena del Espíritu es alguien que ama a Cristo. Y desea conocer más a Cristo. El Espíritu Santo te dará muchas cosas en la vida. Dones espirituales. Sabiduría extraordinaria. Entendimiento. Y dirección. Pero su meta más alta es enseñarte a ti y a mí acerca de Jesucristo. Él es nuestro profesor de Cristo. Un ejemplo clásico de esto está en el libro de Hechos. Involucra a dos hombres, uno cuyo nombre reconocerás, y otro. Tal vez sí, tal vez no. El primero es Pedro el apóstol. El segundo es un hombre llamado Cornelio. Un oficial importante del ejército romano. Un gentil. ¿Sabías que los judíos y los gentiles no se llevaban bien? Incluso en la iglesia del Nuevo Testamento no se llevaban bien. En los primeros días, la iglesia estaba formada solo por judíos, lo cual no era buena noticia para los gentiles. Como el que te está hablando. Pero Dios estaba obrando, tocando los corazones de los gentiles. Uno de ellos era Cornelio. Pero recordemos, Cornelio era gentil. Así que los judíos no querían tener nada que ver con él. Especialmente porque era oficial del gobierno romano. No querían saber nada de él. Usaba toga. Tenía jamón en su congelador. No estaba circuncidado. Era inculto. Solo míralo. Punto, pero luego míralo de nuevo. Dios ya había comenzado una obra en la vida de Cornelio. De hecho, si lees la historia, y espero que lo hagas. En Hechos capítulo 10, Cornelio es descrito como uno que temía a Dios con toda su casa. Que daba limosnas generosamente al pueblo. Y oraba a Dios siempre. De hecho, Cornelio tenía trato directo con un ángel. Un día ese ángel le dijo que mandara a llamar a Pedro, quien estaba a unos 40 kilómetros de distancia, en una ciudad costera llamada Jope. Así que Cornelio envió a 3 hombres a buscar a Pedro. Pedro, por supuesto, no quería saber nada de Cornelio. Pero entonces algo sucedió. Mira esto. El Espíritu le dijo: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, desciende y no dudes en ir con ellos. Porque yo los he enviado. Este fue un momento histórico en la iglesia. Pedro obedeció, fue a la casa de Cornelio. Y toda su familia creyó en Cristo. El mundo gentil comenzó a creer en Cristo. Se abrieron las puertas, no solo para judíos, sino también para gentiles. Pero observa lo que hizo el Espíritu. ¿Era esta la primera vez que Pedro oía que Dios ama a todos? No. Jesús ya mostraba amor a todos. Pedro vivía a la sombra de Cristo. Jesús amó a la mujer samaritana. Jesús amó a los marginados de la sociedad. Así que el Espíritu vino e hizo exactamente lo que Jesús dijo que haría. Les recordará. Les traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho. Casi puedo imaginar a Pedro diciendo: Ah, sí. Jesús lo dijo. Ok, lo siento. Solo necesitaba que me lo recordaran. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Ha habido un momento en el que un versículo bíblico que tal vez escuchaste hace años, o algo sobre Cristo que aprendiste tiempo atrás y que no habías pensado mucho últimamente, de pronto resurge? ¿En el momento exacto y perfecto? Esa es la obra del Espíritu Santo. La frase, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. ¿No te parece interesante? Esa palabra recordará es más que repetir palabras. Literalmente significa, hará que ese mensaje se sienta relevante. Hará que esa enseñanza cobre sentido dentro de la situación que estás viviendo. Recuerda que, a finales del año pasado, estábamos en el proceso de iniciar la escuela de predicadores en Cuba. Y, sinceramente, me estaba agotando. Predicaba aquí. Preparaba materiales para la escuela. Enseñando clases cada semana. Trabajaba 7 días a la semana.
de 10 a 12 horas diarias. Empecé a tener problemas para dormir. Me sentía cansado y somnoliento todos los días. Recuerdo que una mañana estaba sentado frente a la computadora y comencé a orar. Le dije a Dios que estaba cansado. Le dije que simplemente no estaba seguro de poder seguir. Y entonces me vino a la mente un versículo que había aprendido de niño. Mateo las 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fue como si nunca antes hubiera oído ese versículo. Porque lo que escuché fue, ven a mí, ven a mí. No vengas a sistemas o religiones, sino ven a mí. Y ese pasaje dejó de ser tinta en una página para convertirse en bálsamo para mi alma. Jesús hizo eso por mí por medio del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien activó ese versículo. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Traerte a la memoria lo que ya sabes. Y revelarte lo que todavía no sabes. Él es tu maestro. Él es el Paracleto. No aprendes todo el día de tu conversión. Él no te descarga todo el conocimiento de una vez. A medida que caminas por la vida. Él te revela, te recuerda lo que necesitas saber. En el momento justo. Él es un buen maestro. Le encanta enseñar. Le encanta revelar. Le encanta recordarte. Y le encanta guiarte por esta vida. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Perdí muchos años de mi vida sin detenerme a escuchar al Espíritu Santo. Perdí demasiado tiempo preocupado por las cosas de este mundo. Y traté de cargar solo con todas las cargas de esta vida. Si eres cristiano y has sido bautizado, entonces ya tienes el don del Espíritu Santo en ti. ¡Qué maravilloso es eso! No hagas como yo, tratando de hacerlo todo por ti mismo. ¿Ves esta llave? Hold up car key. Puedo salir por esa puerta. Poner esta llave en mi carro. Y arrancarlo. ¿Adivina qué? Tú tienes la llave para arrancar al Espíritu Santo. Igual que yo puedo arrancar mi carro. Empieza a leer tu Biblia. Planta sus palabras en tu corazón. Comienza a orar con fervor. Arrodíllate cada día. Haz un esfuerzo consciente por pasar más tiempo pensando en las cosas del mundo venidero. Y menos en las cosas de este mundo. Haz lo que dice Salmos 46 2.10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmos 46 2.10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Y en Lamentaciones las 3:26. Bueno es esperar en silencio. La salvación de Jehová. Eso abrirá la puerta para que sientas al Espíritu Santo obrando dentro de ti. Si te has alejado de la palabra y de la vida cristiana, es hora de volver a casa. Y si no eres cristiano o no has sido bautizado en Cristo, mira todas las maravillas de las que te estás perdiendo. Ahora es el momento de dar ese siguiente paso. Vístete de Cristo en el bautismo. Recibe los dones y la guía del Espíritu Santo. Recibe la gracia interminable del Señor. Recibe las bendiciones del Señor, tales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. La lección es tuya. Todas las bendiciones de Dios son tuyas. Es hora de que cada uno de nosotros extienda la mano y tome la mano de Dios.